El cimbronazo nos pasó por el cuerpo. Todas, todos los que tenemos más de 35 o 40 años sabemos perfectamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Veníamos golpeados, crisis, un presidente constitucional que abandonó el gobierno con más de 30 asesinados en las calles, la gente que dice no al estado de sitio y rompe así una lógica que arrastrábamos desde la dictadura. 5 presidentes en un par de días. Por eso los que tenemos más de 35, 40 años sabemos perfectamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo cuando escuchamos a Néstor Kirchner decir proceda. Y el jefe del ejército, Roberto Bendini, se subió a una escalerita y obedeció. Descolgó los retratos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reinaldo Benito Viñone, que pasaban así al desván de la historia por criminales. A la tarde, en la ESMA, escuchamos a un presidente pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. Eso fue en el 2004. En marzo del año que viene se van a cumplir 20 años. El martes pasado, el 19 de septiembre de 2023, el Museo Sitio de la Memoria ESMA, ese mismo lugar donde pasó eso y donde nos emocionamos como nunca antes, fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO y la declaración llega en buen momento. Falta un mes para las elecciones y la fuerza más votada en las PASO lleva de candidata a vicepresidenta a Victoria Villarruel, quien además tendría a su cargo, en caso de ganar las elecciones, las áreas de seguridad y de defensa. Negacionista, apologista de la dictadura militar, ella sostiene que el terrorismo de Estado no existe, pero han desaparecido 30.000. A pesar de que pasaron años y años de juicio, las personas responsables de estos crímenes siguen sin relevar el paradero de las víctimas. Hace apenas unos días estuvo en Tandil Fabiana Rousseau, coordinadora del Plan Nacional de Acompañamiento a las Víctimas de Terrorismo de Estado en juicios de delitos por lesa humanidad, mientras en nuestra ciudad se lleva a cabo el juicio de la Huerta. Ella dijo: no estamos ni un poco más lejos de los hechos. A pesar de que han pasado 47 años, seguimos conviviendo con ellos. Todavía hay más de 300 personas desaparecidas, vidas apropiadas y ocultas a la vista de todos, no solo de sus familiares, sino de toda la sociedad. El camino de memoria, verdad y justicia que inició el Estado argentino desde el juicio a las juntas y al que nos convocaron madres y abuelas es irreversible. Lo tenemos que mirar siempre de frente. Hace algunos días un compañero de trabajo me contó que había aprendido una noción de tiempo superadora. El futuro está atrás y es desconocido, me dijo. Es como la guagua recién nacida que se lleva en la espalda. El pasado está adelante nuestro. Caminamos hacia nuestra esencia. Somos la lucha por los derechos humanos. La invitación es a caminar juntas, a caminar juntos, sin dejar de mirarnos nunca. No nos olvidemos. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? La actitud que vamos a tomar la vamos a tomar con todos los compañeros y amigos productores de acá. Mi voto no es positivo. Daniel, ¿en qué te has transformado? He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. ¡Afuera! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hola María, qué placer poder estar nuevamente en este segundo programa de Tarea Fina aquí en Abra TV. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, acá iniciando otro viernes de Tarea Fina,
vamos a decirles a nuestros oyentes, viewers, las redes de Abra. En Instagram, @abra.unicen, en Facebook, Abra Unicen, también nos pueden seguir por YouTube, en Abra Unicen, en Twitch también, en el 29.1 de la TDA, cosa que nos llena de orgullo y alegría, y como siempre, en nuestra plataforma www.abratv.com.ar. Y si nos quieren venir a ver un día de estos, pasan por el Centro Cultural Universitario y nos visitan, total. Claramente, aquí estamos. Mucha tela para cortar en el día de hoy. Vamos a estar hablando con Juan Arrizabalaga, concejal, pero además integrante del Frente de Patria Grande, con dos temas más que interesantes y que tienen que ver con la vida cotidiana de muchas y muchos. Por un lado, el registro único de solicitantes de lotes. Tenemos muchos inscriptos acá. Exactamente. Habemos unos cuantes que nos hemos sumado a este registro porque nos parece interesante, por un lado, el acceso a la tierra, y que sea política pública es esencial. Y por supuesto también la semana que viene se supone que se va a votar en el Senado la ley de alquileres, así que vamos a estar hablando con Juan Arrizabalaga respecto de eso. Pero además, bueno, tenemos otros temas y otras perlitas también durante el... Derechos humanos, que es un tema muy importante para nuestro canal, para Abra, para la universidad, particularmente también lo es para Tarea Fina, pero ahora vamos a darle la bienvenida entonces a todos y a todas, a saludar a nuestro equipo, a Rodri Caprotti y a Andrés Hidalgo, que están en la dirección, a Juan Polito en sonido, a Santi Mercurio, rey de todas las cámaras que existen en esta casa, a Franco Pomponio en la producción, a Manu Díaz Vigo, a Edu Charlone con la escenografía y todo el equipo técnico, Lucho, Facu, Mariano, a Yaira, que la veo entrar a esta casa, a Paulita Basaure, a Seba Carril en redes, a todos y todas, gracias por estar acá. Arrancamos con Tarea Fina. Hola Lu, que también está acá. Lu, sin ella no estaríamos al aire prácticamente. Claramente. Digamos esto. Mi nombre es Diego Ávila, soy papá soltero, estoy viviendo en una pieza hace mucho tiempo. Mi nombre es Yamila Soto, tengo 33 años, vivo con mis dos hijos. Mi hija tiene 10, que duerme conmigo, y mi hijo de 14, que bueno, le tuve que comprar una camita aparte para que él tenga su espacio. Mi nombre es Soledad Miranda, soy referente social del barrio 1 de diciembre. Y la verdad que es algo maravilloso, ¿sí? Sobre todo para aquellas personas que están viviendo en asentamientos, que están en barrios populares. Aparece el Estado, a donde nos pone en una situación muy diferente de vida. Primero la urbanización, luego llegar a una vivienda, unificar la vida de cada familia. Mi nombre es Omar Eduardo Sánchez, soy arquitecto, pertenezco al Ministerio de Vivienda, Tierra y Hábitat, que estamos nosotros comenzando a desarrollar ampliación de las zonas urbanas que facilitan el desarrollo de la familia, de la comunidad, y acercar todos sus servicios a zonas difícil tratamiento y que hoy puedan lograr lo que estamos viendo en este sector, o sea, una zona desarrollada ampliamente para la vida de la familia. Me genera futuro, futuro para mis hijos. Y lo primero, plantas, y después ver una parrilla para poder hacer un asadito el fin de semana y en familia, que son mis hijos. Poder tener nuestro espacio y estar con mis hijos, nosotros somos 3 y se van a estar muy felices. Presentamos el RUS, un registro para que el Estado pueda garantizar a cada argentino y a cada argentina el acceso a la tierra. Formando parte del registro, accederás a las políticas de suelo que realice el Estado Nacional en conjunto con los gobiernos provinciales y municipales en todo el país.
Bueno, ahí veíamos una presentación de lo que es este registro único de solicitantes de lotes. Lo que está buscando el Estado mediante el RUS es identificar una demanda de suelo de parte de personas y de familias de sectores populares para planificar proyectos o de lotes urbanos o rurales, según sea la necesidad de la población. Interesante esta parte, ¿no? Que sea no solamente para acceder a la construcción de una vivienda, sino también la posibilidad de poner a producir tierra, ¿no? Porque existe esa posibilidad de poder elegir para cuál de las dos opciones. Sí, hay como cuando se entra, después vamos a estar mostrando, cuando se entra en Argentina.gov.ar, Desarrollo Social, RUS, ahí se llenan los formularios. Inscribirse, por supuesto, no implica automáticamente, eso, que quede claro, ¿no? Que eso, inscribirse no implica, digamos, automáticamente la asignación directa de un lote, pero sí podés decir si es un lote familiar urbano, si es un lote productivo agrícola. Esa línea para inscribirse es muy sencilla, es muy fácil de hacer. Otra cosa que me gustó mucho es la posibilidad de poder elegir. Te preguntan si tenés la posibilidad de mudarte, de cambiar de provincia o de ciudad, y podés elegir allí las provincias que te interesan, ¿no? Me parece súper interesante porque eso también va de alguna manera a ofrecer movilidad y la posibilidad de acceso, porque los lugares más concentrados en términos de población por ahí es donde menos lote hay. Sin embargo, en otras provincias hay más. El RUS fue lanzado oficialmente esta semana por el ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa, junto con funcionarios del Gabinete Nacional. Pero esta implementación del RUS, la idea del RUS, formaba parte de un programa formulado por Juan Grabois, acercado, producto también que tenía que ver, ¿no?, con la interna por las candidaturas presidenciales de Unión por la Patria, y en ese sentido hemos invitado para hablar del RUS y también para hablar de alquileres a Juan Arrizabalaga, que es referente de Patria Grande aquí en Tandil, y además está al frente de la lucha que llevan adelante los inquilinos en nuestra ciudad. Hola Juan, te damos la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Gracias, bien, gracias muy por bien. estar. Ahora en otro formato. Sí. Muy bien. Muchas cosas. Qué bueno estar acá. Sí, la verdad que sí, estamos contentos todos aquí en Abra de llevarlo adelante, y sobre todo porque queremos pensar y plantear temas que son muy importantes en función de la situación política, cultural, económica nacional, pero desde una mirada también que incluya nuestra región, que incluya nuestra ciudad, y que nos pueda poner a pensar cómo esas cosas tienen, digamos, su incidencia en nuestra ciudad. Primero hablar un poquito del RUS. ¿Qué pensás políticamente primero, ¿no? De que esto de que era parte de una propuesta que un sector político dentro de una interna lleva en situación de internas para la presidencia, hoy es ya un hecho, digamos, ¿no? Una política pública iniciada. Yo creo que hay varias dimensiones. Uno, naturalmente, lo político, que uno discute cuando tiene matices o diferencias políticas y se resuelve, en este caso, una interna. Bueno, tenés dos formas de discutir. Una es cargos futuros, otra es propuesta de gobierno. Esto es importante porque tiene que ver con dar vida a otra cultura política. Porque el Estado está para ejecutar políticas, y esas políticas tienen que ser parte de un plan, de un programa de gobierno. Entonces, lo que es determinante es, en principio, discutir programa. Creo que esto lo dijo también Cristina hace varios meses. Bueno, a ver si discutimos programa en principio, porque ¿para qué queremos disputar gobierno? Para discutir programa. Y porque otras fuerzas están proponiendo justamente programas naturalmente o diametralmente opuestos, que tienen que ver con menos Estado, con menos políticas públicas, con menos distribución de la riqueza, con más mercado. Y si hay un problema que no resuelve el mercado, es el acceso a la tierra, es el acceso a la vivienda, son los alquileres, es el problema habitacional. Entonces me parece que es muy importante, da la tecla en ese sentido, y da la tecla naturalmente en la problemática, que es, y incluso viéndolo desde nuestra región, Argentina es un país que no tiene déficit habitacional porque
la evolución de la construcción de vivienda es mayor a la evolución de la cantidad de hogares, del crecimiento de hogares, pero si además hay algo que no tiene déficit, es de tierra, es el octavo país en dimensiones, contando todo su territorio del mundo, y si hay un problema que tenemos en Argentina es que no accedemos a la tierra. Entonces, en principio, el mercado no lo va a solucionar si lo que no concentra, lo dice el Censo Nacional, que el proceso de concentración de tierra agraria y de la vivienda en Argentina es cada vez mayor. Digamos que el 65% es el promedio actual en Argentina, según el censo 2022 de concentración de la vivienda, o sea, bajamos del 73, 74 al 65, y si uno en realidad toma las ciudades de 100.000 habitantes en adelante, baja por debajo del 60. Ahí o sea, es donde estaría Tandil donde estaría Tandil, las ciudades intermedias, las grandes ciudades. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando crecen las ciudades en Argentina nos convertimos en ciudades inquilinas. Esto está pasando hoy, no va a pasar en un futuro, ya está pasando. Entonces, cuando vos tenés una tasa por encima entre el 30 y 40% de inquilinos y 60% de propietarios, lo que quiere decir es que dejaste de ser un país de propietarios, que era un poco la cultura política argentina, para convertirte en ciudades más inquilinas, más al estilo europeo. Pero el problema es que nosotros tenemos profundas desigualdades sociales y todo lo que ya conocemos. Entonces, me parece que esto está bueno. Este registro es importante porque me parece que empieza por el comienzo, que a veces pensamos en las soluciones y no pensamos en el comienzo. Sole nos decía la otra vez, porque se anotó Sole en el RUS, y decía, cuando me anoto veo que estoy casi como en un censo, están queriendo saber quién soy, dónde estoy, cuáles son las características de mi casa, a dónde me gustaría vivir, por qué, ¿no? Y que tiene que ver con que los registros en general eran municipales. Sí, claramente. No había un registro nacional. De hecho, en un momento hubo una especie de plan nacional de suelo urbano que no se ejecutó, o que era en realidad ver si disponían tierras para proyectos de procrear, pero no se ejecutó ni un plan de acceso a lotes con servicios con precio debajo del mercado, ni un registro nacional de la demanda. Entonces, claramente hay millones de inquilinos y probablemente no se anote todo el mundo, por eso es importante difundirlo, y estas instancias son muy buenas, pero hoy ya en lo que es el programa de lotes urbano para vivienda hay más de 500.000 anotados, en muy poquito tiempo. Fíjense. ¿Tenemos datos de Tandil? ¿Existe eso o no? El dato de Tandil no lo tengo, pero hoy a la mañana, en función de que venía para acá, pregunté a la Secretaría de Integración Urbana de la Nación, que es la secretaría que implementa política para barrios populares y que está a cargo de este programa dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y me decían ya hay más de 500.000 anotados en lo que es lote urbano, en muy poquito, incluso algo que va a seguir hasta diciembre. Va a haber operativos de inscripción, va a haber también en Tandil operativos de inscripción, y va a seguir hasta diciembre por lo menos en todo el país para ver hasta dónde se llega. Y el paso 2, un poco lo decías, primero fue pelear para acordar que existe esta política, y el paso 2 va a ser pelear para que se empiece a implementar. Primero, ¿por dónde? Por lo que es la tierra ociosa pública. Justamente te iba a consultar respecto de eso. ¿Qué disponibilidad de tierra hay en ciudades como las nuestras, Tandil, por ejemplo? En general, el interior de la provincia de Buenos Aires ha sido muy difícil generar programas de lotes con servicios porque la tierra está muy cara en el mercado, particularmente cara y más cara que en otros lugares. O sea, es donde hay tierra y es donde es más cara y está cada vez más concentrada. Entonces al Estado, cuando de alguna manera cuando el Estado dice, bueno, yo voy a llegar donde el mercado no llega, terminás no llegando, porque cuando uno quiere ir a implementar políticas, las condiciones son las del mercado. Entonces terminás haciendo políticas o muy escasas, o no implementás políticas. Entonces me parece que empezar por las tierras ociosas, yo no puedo saber hoy cuál es esa disponibilidad efectiva, digamos, cuantitativamente, pero sabemos que hay de parte, sobre todo del AVE, de la Agencia Nacional de Bienes del Estado, y de otras instancias provinciales o municipales, y el Estado Nacional puede financiar, digamos, la infraestructura, porque hay que generar un loteo en base a un predio. Entonces me parece que ese es un paso, y después se pueden implementar otras políticas, algunas que ya se están implementando, por ahí no con esa universalidad, que tiene que ver con lotes con servicios, y me parece que el Estado Nacional se ponga al frente o acompañe o sea protagonista de una política de acceso a la tierra en Argentina es determinante
porque es muy difícil de lo contrario mediante otros mecanismos, ¿no? Ahí veíamos que estaban poniendo, los chicos ponían Rodri el mapa de Tandil, ahí Rodri Andrés el mapa de Tandil, como para tener nosotros también una idea de qué estamos hablando y la cantidad de ¿no? De saber cuáles son los lugares. Nosotros sabemos Tandil es una ciudad que desde la cuestión de los alquileres y qué sé yo, cada vez expulsa más gente del centro de la ciudad. Sí. Sin duda, el proceso de concentración propietaria en Tandil, en lo que es la vivienda, pasó del 73% en 2002 al 58% en 2022. Fíjense, y la tasa de inquilinos pasó del 15 al 35% más o menos. O sea, y sin embargo, nunca se construyó tanto como en estos 20 años. Lo que quiere decir es que, librado a la fuerza del mercado y al bolsillo de cada quien, lo que se produce es concentración propietaria y expulsión. Hoy en Argentina tenemos 3 dimensiones para abordar el problema de la vivienda, o deberíamos tener. Se van dando como pasos mechados, parciales, y en algún momento hay que dar una integración de esa política de Estado. Una es regular lo vigente, la vivienda vacía, el alquiler temporario, el alquiler permanente. Otra es integrar lo expulsado. El campo y la ciudad en Argentina hoy son netos expulsores, digamos. Tanto la concentración de la tierra y la destrucción de ciertas economías familiares en las regiones del interior del país expulsa hacia los grandes centros urbanos, primero regionales, en las capitales de provincia y después hacia el conurbano o la ciudad de Buenos Aires. Y las ciudades, a su vez, cuando vos vas a alquilar, empiezan a expulsar hacia las periferias. Y ciudades como la nuestra, que tiene esta característica también turística, genera incluso... Sí, es un disvalor para el habitante local, digamos, ¿no? Genera una oportunidad para algunos sectores y genera un disvalor en el sentido de hacer cada vez más inaccesible para el habitante, el laburante local. Entonces, ahí tenemos que integrar, que hoy es una política de la Secretaría de Integración Urbana, que es integrar los barrios populares, 5.700 barrios populares, asentamientos informales en Argentina, que se está dando un proceso de integración, ya van más de 1.200, falta mucho todavía, pero es una política que se empezó, que no se había visualizado como política de Estado. Y después, naturalmente, que es esto de producir, hay que generar lotes. O también es otra política para pensar que no se ha hecho en Argentina, que tiene que ver con la vivienda pública en alquiler, que es un proceso más europeo, pero que es muy útil, muy interesante, que hay que estudiar. Pero bueno, esta política del RUS me parece que es un buen puntapié para poner en un momento crítico el tema en agenda y empezar a hacer coagular esa demanda, ¿no? Es también una especie de promesa de campaña en el sentido de que, hoy se implementa un registro único, pero lo que están diciendo es en 4 años tiene que haber 4 millones de lotes con servicios generados en todo el país. Y ojalá, bueno, a eso hay que pelearlo. También el hecho de construir esa demanda es que el ciudadano sea partícipe activo, digamos, de una demanda, ¿no? Porque una demanda invisibilizada que existe es una cosa, una demanda que tiene un registro, el ciudadano ya es partícipe de esa demanda colectiva. Personas, nombre, apellido, hijos, familias, somos tanta cantidad de personas que nos notamos acá y que queremos construir esa demanda para que se implemente política de Estado en un programa de estas características. Bueno, me parece que es dar un paso. Naturalmente que las cosas en Argentina no son de un día para el otro, pero me parece que es un buen puntapié en un tema tan central que tanto afecta a la gente hoy. Le vamos a pedir a Rodri si puede poner un toquecito, algo de el paso de Juana Arrizabalaga por el Congreso de la Nación. ¿Podemos escuchar algo? Ya me veo que los complico, si los complico me chiflan y no, pero estaría bueno. Bueno, se conoció que la semana que viene estaría votándose en el Senado la ley de alquileres. Contanos un poquito cuál es el contexto de esto, para quienes no sepan nada. Bueno, a ver, hubo... ¿Ahí está el audio o no? A ver si lo escuchamos ahora, porque hay es interesante de ver lo que sucedió también en el Congreso, ¿no? No es ese. Pero bueno, no importa. No estuve en Desiguales, pero bueno. Estaría bueno que vayas a Desiguales. En Tarea Fina. A nosotros nos gusta Desiguales. Sí, a nosotras programa. También nos gusta Desiguales. Y lo vamos siguiendo. No, bueno, contanos un poco cómo salió eso. Un crossover. Ah, sí, bien. Bueno, no le hagas caso. Bueno, a ver, el contexto es que hubo una reforma de la ley de alquileres impulsada por Juntos por el Cambio en Diputados de la Nación, que sacaba los 3 artículos decisivos que tiene que ver con achicar el plazo de 3 años a 2 años, otra con sacar el ajuste anual, pasarlo a un ajuste cuatrimestral, y otra con sacar el techo del ajuste anual de precios que marca la ley,
que tiene que ver con un promedio entre inflación y salario, y que lo que proponían era liberar el precio, proponer un acuerdo entre partes. Ahí está, mira, ahí lo estamos viendo. Que lo que iba a dar lugar a un aumento de precios muy fuerte de los alquileres en Argentina. Que ya empezó a darse. De hecho, naturalmente, que se hace hecho. Ahí estábamos en la... 10 millones de inquilinas e inquilinos de nuestro país. Nos encontramos una vez más en una comisión legislativa del Congreso de la Nación. No es la primera vez, expresando la voz y la situación crítica de millones de compatriotas. Es un poco igual para graficar lo que estábamos contando. Una de las cosas que dijiste ahí que a mí me pareció notable entre todo, ¿no? Porque la verdad es que los 10 minutos fueron 10 minutos muy bien aprovechados. Sintéticos. No, pero se entendió perfectamente el punto, pero sobre todo decías, cualquiera pensaría que es mentira, que en el marco de una crisis, de una corrida, de una devaluación del 20%, se presenta un proyecto en una Cámara que lo que hace es castigar el bolsillo de miles y miles de trabajadores y trabajadoras en el país. Sin duda, fíjense, estamos discutiendo quita de ganancias, devolución del IVA, todos los que son los beneficios de la cuenta DNI, estamos discutiendo bonos para los ingresos, los salarios, probablemente otra de las propuestas también que tiene que ver con las discusiones internas de Unión por la Patria, algún beneficio para trabajadores informales que no reciben salario en relación de dependencia y por lo tanto no pueden recibir un bono, pero lo mismo pasa con la asignación universal, jubilaciones, etcétera, que tienen que ver con ingresos desde el Estado. Cuando estamos discutiendo eso no podemos liberar el precio de los alquileres. Si no es una sería contradicción. transferírselos a los dueños. Se transfiere a algún sector, en este caso, de las propiedades. Entonces, naturalmente que nos parecía un absurdo. Lo que se logró de todas maneras es que en Cámara de Senadores haya un dictamen de mayoría de frente de todos más sectores de bloque federal, es que se conserven los 3 años, se conserve en lo que es el ajuste no anual, semestral, que no es lo ideal, pero entiendo que tiene que ver con el contexto. Original era cada peor, 4 meses, ¿no? Y que en vez de sea el ajuste entre inflación y salario, sea el índice casa propia, que en realidad es un ajuste por salarios. O sea que el ajuste es bueno, el método, en todo caso, la reforma en cuanto al método de ajuste es bueno, no es tan bueno en cuanto a bajarlo a semestral, y es bueno conservar los 3 años porque es decisivo que además en la incertidumbre, en el proceso de evaluatorio en Argentina, que son 8 años continuos, hay una hiperdolarización de la vivienda y los alquileres buscan ir hacia esa rentabilidad. Entonces, si achicás los tiempos de los contratos, lo que se producen son saltos de precios muy grandes que el inquilino no puede lograr ingresar directamente al próximo contrato o conservarlo. Entonces me parece que eso es importante. Ojalá eso sea lo que se vote el jueves que viene en senadores, y también hay sesión por ganancias, veremos si hay quórum, ya una rosca política que nos excede, ¿no? Pero un montón. El jueves entonces habrá votación de esta moción que llevan desde comisión, y esto tiene que volver a diputados, ¿verdad? Tiene que volver a diputados. Por lo pronto lo que está vigente es la ley tal cual se votó en el 2020, que son los 3 años, ajuste anual y aumento por índice entre inflación y salario, además de otros aspectos, digamos, ¿no? Que es la obligatoria de la registración de los contratos en AFIP, que también se había quitado en la reforma en diputados, y también... Se había quitado que no tengan obligación de registrarlo. O sea, que sea negro. Porque creo que ahí está la ciencia de todo, tiene que ver con la opacidad en el mercado inmobiliario, es la ciencia del rentismo, del mercado inmobiliario. Creo que una de las cosas que más le preocupa es la registración, porque, las grandes ciudades lo que se hace es construir, no se sabe muy bien ni para qué. Ni para qué, claro. La ciudad de Buenos Aires, todos los días hay un edificio nuevo y hace 40 años que tiene la misma población. Bueno, ¿para qué es esa construcción cuando tiene el 40% de inquilinos? Claramente no están en alquiler, es otro objetivo, viene de otro lado, y me parece que eso naturalmente les preocupa. La última, cortita, porque me parece que esto, sí, ya se me mira con cara, pero no lo podemos dejar pasar. Me parece que vamos a volver sobre este tema, y tiene que ver con la regulación de los alquileres temporarios, que se está haciendo de alguna manera en muchas ciudades a nivel local. ¿Qué sucede con Tandil y hacia dónde deberíamos ir en ese sentido? Yo creo que hay que hacer una regulación integral de la vivienda particular en Argentina, que implica, la vivienda tiene 3 bandas.
al alquiler permanente, que es lo deseable, que tenga quienes tienen más de una vivienda y quieren obtener una renta. El alquiler temporario, que es el fenómeno de los últimos 10 años, pero que dolariza los alquileres y tiene que ver con un proceso de hiperdolarización de la vivienda, que buscar una rentabilidad más alta y más rápida, y en dólares, y lo manejan empresas transnacionales, no lo maneja el Estado en términos de regulación. Y la vivienda vacía, que es fundamental que esté impuesta, digamos, que haya multa para que esa vivienda se movilice, como lo hay en la tierra. Digo, esto no estamos inventando. En Tandil hay un proceso, hay un régimen de movilización de tierra ociosa. Entonces nosotros lo pedimos para la vivienda. En general en la vivienda no hay, o no se implementa en Argentina. El alquiler temporario no hay nada nacional y provincial, se está discutiendo una ley a nivel nacional. Hay en general más bien por localidades, municipios, etcétera. Y acá en Tandil lo que hay es un registro voluntario. Nosotros en el 2020 presentamos un proyecto de ordenanza para que haya una obligación de registrar y haya límites, zonificaciones en los PH, en la zona central. ¿Por qué? Porque donde hay más departamentos y hay más demanda, si ahí nosotros abrimos la posibilidad de que todo el mundo se registre al alquiler temporario, lo que hacemos es legitimar un proceso de achicamiento de la oferta y encarecimiento de los alquileres. Entonces, eso se debe regular en Argentina. Me parece que es una discusión que todavía falta avanzar, es una discusión que se está dando en todo el mundo, naturalmente, y me parece que ojalá avancemos por ahí. Tiene que haber fuerte autoridad de aplicación. Creo que estamos verdes todavía, pero bueno, por lo menos hoy la discusión en Argentina está, y eso es bueno, por lo menos es un principio, ¿no? Juan, muchísimas gracias por venir a Tarea Fina. Gracias a ustedes por el tema, por el interés y por este espacio que está hermoso. Te esperamos porque vamos a seguir hablando de tierra, de alquileres en este programa todo el año. Bueno, muchas gracias. Gracias. Señor Presidente, General Sifón, director de la Contaduría General del Ejército. Buen día, señor Presidente, General de Sanidad Ficciones, director de Sanidad Conjunta de la Nación. Buen día, señor El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General don Roberto Bondini, procederá a descolgar 2 cuadros, los cuales serán trasladados al despacho del señor director del Colegio Militar de la Nación. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Este 24 de marzo del 2004 él vino a recuperar la memoria y la historia de los argentinos. Museos se guardan las piezas del pasado. En los sitios de la memoria se guarda la memoria, la justicia y la verdad. Madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio,
porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Bueno, ahí recuperábamos con imágenes algo de lo que fuimos conversando en el editorial de esta tarea fina de este viernes, y tiene que ver con que ha sido una semana muy signada por cuestiones también vinculadas a los derechos humanos. Venimos porque ha habido cosas bastante preocupantes. Posicionamientos muy conflictivos, cuanto menos conflictivos. No, pero me parece que son dos cosas muy interesantes de traer, porque hoy, y después de tantísimos años, de 20 años de estas imágenes que estábamos viendo, en marzo del año que viene se van a cumplir 20 años de estas imágenes que estábamos viendo, hay generaciones enteras que crecieron pensando que los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, la defensa irrestricta de los derechos humanos es algo que se da per se, que existe. La verdad que quienes asistimos con conciencia en ese momento a esos hemos actos, pasado por las diferentes etapas, ¿no? Pensar que también en este país existieron las leyes fue un antes y un después para todos nosotros. De la impunidad, porque a veces nos olvidamos que estaba, ¿no? Y que hubo una decisión que trajo nuevamente la justicia. Yo recuerdo que para la generación de mis padres el juicio a la Junta fue determinante. Sí. Para la generación de mis padres, que existiese el juicio a la Junta fue lo que los movilizó, lo que los emocionó, lo que los ayudó a involucrarnos a nosotros como hijos en eso. Sí. Y para nosotros, nuestra generación, 40 y pico, la verdad que es son esos momentos lo que realmente nos conmovió y nos terminó de hacer pensar que había un país diferente, posible, y que podíamos ser parte de esa construcción. Bueno, el Museo Sitio de la Memoria de la ESMA, ese lugar que nosotros estábamos viendo y que ahora vemos parte de eso en imágenes también, fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. El 19 de septiembre el comité de la UNESCO sesionó en su 45 convención en Arabia Saudita. Ahí se examinaron como 50 nominaciones que había ese día, y así se incorporó al museo. Y ese comité tenía Patrimonio Mundial. Patrimonio Mundial. Patrimonio Mundial es algo, es de todos, de todo el mundo. O sea, la ESMA es de todo el mundo. Hay 21 representaciones rotativas de 194 países, en más de 12 estados asociados son los que integran la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, eso es la UNESCO. Y con esta nominación, que ahora este sitio, recibe esta denominación, esta dimensión de mundial, testimonia y demuestra que el terrorismo de Estado en la Argentina existió, y que estuvo basado en la desaparición forzada de personas, y además nos muestra la capacidad de la sociedad argentina para reparar a través de los juicios y de todas las luchas esto que sucedió. Y que siempre ha sido una marca distintiva a nivel internacional de la Argentina, ¿no? Porque ha habido otros escenarios de reparación judicial en tribunales especiales para
por ejemplo los de Nuremberg, pero nosotros aquí en la Argentina tenemos la característica en estos procesos de justicia que se han dado, de haber sido la justicia normal, la justicia federal, la que se ha encargado. No la militar, digamos. Exactamente, que se ha encargado, ni tampoco tribunales especiales, ¿no? Conformados para eso, sino que la justicia común ha sido la que se ha encargado de juzgar a los genocidas, a quienes se robaron bebés, a quienes torturaron personas y a quienes desaparecieron 30.000. El Museo Sitio comparte ahora, voy a leer una lista de patrimonio mundial con el campo de concentración nazi de Auschwitz en Polonia, también con el Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón, con la isla Robben en Sudáfrica, con el muelle Bangolo en Brasil, con el Puente Viejo de Mostar en Bosnia-Herzegovina. Son todos símbolos de la memoria y de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. La Argentina hace mucho que estaba trabajando para que esto sucediese. Todas, ahí vemos los abrazos y la emoción de toda la delegación argentina que estuvo presente el martes de esta semana cuando sucedió. Así que, bueno, esta es una de las noticias destacadas. Nos parecía interesante traerla hoy a Tarea Fina, justamente porque... Y en el marco de una semana compleja, donde además se cumplieron 17 años de la desaparición de Julio López, recordemos que... De la segunda desaparición de Jorge Julio López. Que yendo a declarar contra Echegolás, entre otras personas, fue desaparecido en el camino, no lo encontramos nunca más y nos falta... junto con los otros 30.000. Pensemos que Checolás, en el medio de los juicios donde Jorge Julio López estaba declarando, lo digo porque a mí no deja de impactarme de una manera muy tremenda. Checolás es uno de la lista de los que estaba en la lista de contacto de Villarroel, entre otras personas. De Villarroel. Villarroel es candidata a vicepresidenta, puede ser encargada de la seguridad y la defensa de este país. Y el otro día en la Cámara, cuando Miriam Bregman, que es candidata a presidenta por el Frente de Izquierda, habló en el marco del homenaje a Jorge Julio López y en el recordatorio de estos 17 años de su desaparición, decía esto, como Checolás no es un contacto cualquiera. Ir a visitar a Videla no es una visita cualquiera. Básicamente eran la punta de lanza de todo lo que sucedió entre 1976 y 1983 y posterior, porque efectivamente lo que sucedió con la impunidad es absoluta. Total. Julio López fue secuestrado, fue desaparecido, fue torturado. En el marco de los juicios por la verdad fue nuevamente a declarar para testimoniar en contra de Miguel Echecolás y desapareció en democracia. Recordemos que los juicios comienzan a realizarse nuevamente en el 2006, luego de que se bajan las leyes de la impunidad y efectivamente... el primer juicio que se desarrolla, que se pone en funcionamiento, es el que se llevaba contra Echegolás y en el cual iba a declarar y desaparece Julio López. Y que da cuenta de, estos 17 años en donde se han llevado adelante los juicios a todos los represores en la Argentina y que actualmente en Tandil tenemos lo que yo denomino mega causa subzona 12. ¿Por qué mega causa? Porque estamos acostumbrados a que las grandes causas solamente sean en los grandes centros urbanos, pero no, en este caso nos tocó a nosotros, en el cual desde el 22 de febrero del 2022, 25 de febrero del 2022, y con 40 audiencias hasta este momento, estamos llevando adelante el proceso de memoria, verdad y justicia más grande del centro de la provincia de Buenos Aires, porque abarca víctimas de Olavarría, Tandil, Azul, Saladillo, Rauch, Las Flores, Mar del Plata, casi 160 casos, 250 testimonios, 28 imputados,
9 centros clandestinos de detención en las 3 ciudades, más las 2 cárceles, la cárcel 7 de Azul y la 2 de Cerro Chico. Es muy importante que acompañemos como vecinos y vecinas de esta región, de todas estas ciudades y de todo el país, pero particularmente de todas estas ciudades, que estemos muy atentos y muy atentas a lo que está sucediendo en este juicio, que lo mantengamos en el debate público, que lo mantengamos en la discusión pública. Es muy necesario porque muchas veces las condenas también están vinculadas con las intenciones, con las importancias que los propios pueblos, que las propias personas le dan. Y es una causa larga, digamos, esto que dice Sole, ¿no? Sole, primero, que es la más experta sobre esta causa en términos, no, sí, vos reíte, pero no hay ningún otro periodista de ninguna parte de este país que esté todos, cada uno de los días de las audiencias y todo el resto del tiempo acompañando este juicio que para nuestra región es muy importante y realmente militantemente tenemos el deber y la obligación no solo de informarlo, nosotros hacemos esto como profesionalmente, pero el resto de sostenerlo. Claramente. Recordemos que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se constituye allí en Mar del Plata, pero como los hechos ocurrieron aquí, se retransmite en el aula magna de la universidad, pero también en Azul y en Olavarría. ¿Se puede entrar a los juicios? A la retransmisión, sí. A la retransmisión, sí. Y si ¿te tenés que anotar o podés ir directamente? Hay que ir directamente. La próxima audiencia va a ser el 29 a las 10:30 de la mañana. La retransmisión, como les digo, es en el aula magna aquí en Tandil, en Azul y en Olavarría también. Siempre ligado, vos decías que yo soy la que más sabe. En realidad es un no me ahí lo voy vemos imágenes de los reconocimientos en la huerta. Es un rol que ha asumido la universidad de acompañar este tipo de causas desde el 2012 con el primer juicio que fue por el caso de Carlos Moreno, después se dio Monte Peloni 1 y Monte Peloni 2 y ahora tenemos este que es la huerta, son como los juicios del centro de la provincia de Buenos Aires. Es una política de nuestra universidad, sí. Es verdad, eso no quise decir eso, quise decir que como periodista acreditada, la única periodista que está permanentemente en todas las audiencias y acompañando familiares, testigos y demás, o vos, más allá de que por supuesto tenemos un área de derechos humanos que está a cargo de Mariana Zábal, tenemos un rectorado que está absolutamente comprometido con esto. Y ahora la lucha va a ser entiendo yo que va a ser uno de los ejes de tratativas con el tribunal, es para que la sentencia se dicte aquí, se dicte tal cual. En el lugar donde ocurrieron los hechos. No sucedió todo el juicio, pero sí creo que la presentación de los alegatos y la sentencia debería ser aquí. En el marco de los derechos humanos, si tenemos un segundito más, yo cuento, lo miro a Pomponio porque la producción nos reta. Es tirana. Quiero contar, tiene que ver un poco trayendo lo que hablábamos la semana pasada cuando escuchábamos los informes de Martín Dilicio desde Chile y también algunas de las imágenes, habiéndose cumplido 50 años del golpe de Estado en Chile. Me parece interesante contar que esta semana un grupo de legisladores de los Estados Unidos expresó, voy a leer, dice su profundo pesar por el apoyo que brindó en su momento el gobierno norteamericano a la dictadura pinochetista. Algunos congresistas estadounidenses presentaron una resolución en donde lo que piden es disculpas por la contribución al golpe que da Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973, pero esa misma resolución, y esto me parece que es lo importante sobre todo y que también linkea con lo que venimos hablando de la Argentina, pide a las autoridades que desclasifiquen los documentos sobre lo que pasó. O sea, lo que piden los legisladores y las legisladoras es información, que es lo que niegan allá y acá. Lo que nos niegan acá, ¿no? Acá.
los responsables y perpetradores de los peores crímenes. Así que en los últimos días, justo el Departamento de Estado estadounidense había desclasificado unos pocos documentos en donde queda claro y demuestran que el expresidente Nixon estaba al tanto de los aviones militares que se iban a usar para derrocar a Allende. O sea, estaba al tanto de eso. Hay muy poquita información que se desclasificó y lo que están pidiendo estos legisladores es, bueno, pongan sobre la mesa toda la información que tenemos y aclaremos qué es lo que sucedió y cómo fue la actuación de Estados Unidos en el golpe militar contra Salvador Allende, que hace poquito nada más, el 11 de septiembre, se cumplieron 50 años. Respetuosa. Cuando algún tipo de intervención que vos llamás de formación, de un relato, sí, que no es por otra parte la versión que yo suscribo, un segundito, que vos considerás de formación de la historia, y yo lo considero otra versión de la historia, que por otra parte no suscribo, abierta a discusión, sí, te provoca una alteración o una obnubilación y te irrita muchísimo, sugerencia modesta y respetuosa, no es el momento de tomar la palabra, hacer declaraciones públicas, y menos si sos funcionario, porque no era ocasión de decir 8.000, con lo que eso implica respecto de una cifra verdaderamente abierta. Porque sí, la cifra, un segundito, porque la cifra de 30.000 no solo es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. Martín, todas exigencia las cifras de las tragedias son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 personas de las encima tragedias son políticas. 50. Pero esto no solo no fue, sabemos cuántos boños murieron no solo de mano de los serbios, no sabemos cuántos. Solo fue una tragedia política, hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de la respuesta. Está bien. Guillermo, para... llevarla, perdón, Guillermo, retrotraerla a 8. Guillermo. No, quería volver al tema de la... Vamos con Mario a charlar un poco sobre esto, a ver qué opina. Yo igual hay un punto en el que no coincido con lo que venían diciendo, Mario, no sé si vos coincidís o no, en que ya me meten problemas. No, hola, ¿qué tal? Te arrastra el barro, no, es increíble. Porque ustedes dicen, y esto se lo charlamos también ayer anoche, no son salarios altos. Yo no coincido. Son salarios para la economía argentina muy altos. De hecho, si pensamos quiénes lo ganan, lo que es un pequeño grupo dentro del decil más alto de la población. Lo que depende es lo que vos puedas adquirir, o sea, cuánto vale tu salario para adquisición de bienes. Pero en Argentina de hoy son salarios muy altos. Estoy de acuerdo con, lo que estamos hablando, yo coincido en que es justo y que no es gente millonaria. No estoy diciendo que es gente que tiene una casa en Nordelta, un barco y que va todos los inviernos a esquiar a Estados Unidos. Lo que estoy diciendo es que son salarios altos para la economía argentina actual, donde además seguimos esperando una señal o un ingreso más concreto para todos ellos que no están registrados y que no tienen una paritaria y que no tienen un aguinaldo y que son los que peor la pasan. Hoy
con el gobierno de Macri y hace mucho tiempo en nuestro país. Dicho esto, Marito, te escucho. Yo me puedo retirar. Están todas las posturas enumeradas, hay una técnica que puedo decir. Uno, digo, me parece que yo soy concausalista. Siempre. O sea, yo creo que en general la mayoría de los fenómenos sociales tienen muchas causas, los fenómenos económicos también. Esto es medio latoso, que se complica, por ahí hace difícil las discusiones, yo creo. La inflación es un punto grave, la distribución del ingreso es un punto grave. La inflación agrava los problemas de la distribución del ingreso, creo yo. ¿Por qué? Porque hay sectores que pueden, lo dijo Nico de otro modo. Hay sectores, o no lo dijo Nico, pero está incluido en lo que dice Nico, que es... Hay sectores que se defienden mejor de la inflación. Uh-huh. Los sectores registrados, con paritarias y gremios activos, dinámicos, combativos, le pelean a la inflación. Los sectores registrados con gremios abúlicos le pelean un poco menos. Desiguales. Los sectores, los gremios que tienen una cantidad muy grande de trabajadores en condiciones, como decir, de capacitación o de mano de obra muy sencilla. Una brújula, podemos decir una brújula de cómo hacer periodismo cálido. Escuchábamos a Mario Weinfeld, lo primero que escuchamos es ese enorme sentido del humor, la sagacidad. ¿Viste? Lo escuchás 5 segundos y lo encontrás, una enorme tristeza para todos, uno de los mejores periodistas que había en este país. Creo que cada vez que hubo un hecho importante, resonante, que necesitaba ir a buscar una palabra justa, a mí particularmente me pasaba. Bueno, nosotros, nadie... de ir a buscar a Weinfeld escribiendo en Página 2. No conozco ningún periodista de política ni de economía que no tuviese que leer el domingo la nota de Mario para entender un poco, o no sé si para entender un poco, pero sí siempre te marcaba, ¿no? Es como una brújula a veces él mismo te decía que no tenía mucha claridad sobre las cosas, pero lo intentaba. No, como una brújula, todo lo que veíamos, la verdad es que inteligentísimo, una memoria asombrosa, esos periodistas de otra época, los que te enseñan cuando trabajas con él. Era abogado también, sabía mucho de ciencias políticas, pero era cero panfleto. Eso también era muy interesante, por eso también era muy interesante escucharlo. Tenía un gran compromiso por la construcción, un tipo que siempre escuchaba a los que pensaban distinto, estaba permanentemente como prestando la oreja para eso. Ahí veíamos en Las Plagas, que a mí me parece que es interesante, una de muchísimos homenajes a lo largo de todas estas últimas horas. En el día de ayer falleció a las 11 de la mañana más o menos, y desde ese momento hasta hoy es impresionante la cantidad de qué sé yo, de homenajes, de palabras hermosas, de cosas que hemos ido viendo. Justo tenemos ese video porque parte de los debates y las discusiones de estas semanas tenían que ver con el compre sin IVA, con las medidas económicas, y siempre lo estamos yendo a buscar a gente de a pie, que es su programa de radio, a lo que escribe en Página 12, a Desiguales cuando analiza la economía, las elecciones, las medidas. La verdad que era una brújula, y era una brújula tanto así que por supuesto daba talleres también de comunicación política. Y Anfibia, a modo de homenaje, sacó ayer un decálogo, que puso el decálogo de Mario Weinfeld, que está muy bueno porque va marcando parte de lo que ha sido, lo que dejó Mario. Yo quiero leer una. Dale, léela. Quiero leer la tercera, que dice: antes de sentarse a escribir un análisis, una nota, hay que leer mucho. Tener claro el contexto, hacer estudios comparados de datos y de información cualitativa, leer algunos artículos académicos, hay que salir de la endogamia. Es espectacular. La 1, la 2 están vinculadas con las cosas que tiene, porque además lo pintan de cuerpo entero respecto de el amor a la política. Él dice cosas como, no sé, los periodistas deportivos aman el deporte, los periodistas de espectáculos aman el teatro, el cine, la música, lo que sea, pero los periodistas de política detestan la política. No se puede hacer periodismo político si no te encanta la política y si no asumís además que la política no es solo los grandes discursos, los grandes debates, la política también
es la rosca, la política también es lo soft con los funcionarios, es también las campañas, son también las operaciones, y hay que saberlas, hay que entenderlas. Parte de tal cual del amor, digamos, a la carrera de periodista política y por lo que todo el mundo lo quiere es por su práctica cotidiana, porque nada, él lo que dice que la propia práctica te lleva, digamos, conociendo más ministros de educación que maestros, más ministros de salud que médicos en el barrio, pero que hay que escuchar. Hay que escuchar al médico, hay que escuchar al maestro, hay que poner la oreja ahí y salir de ese frasco, digamos, de palacio, salir de palacio y escuchar a la gente en la calle. Por eso él siempre, por eso su programa se llama Gente de a Pie, se llamaba, no se sabe usar los verbos en estos casos. De las 10 proposiciones de Weinfeld que va con eso, que es la séptima, y dice que con los protagonistas no hay que tener compasión ni empatía, pero sí uno tiene el deber de reflejar la mirada de los otros. Sí, claro, es como la otra parte, ¿no? Como la otra parte de eso. Primero escuchar a la gente a pie que está vinculada con las temáticas, y luego los protagonistas, ojo, escuchémoslos. Dice muchas cosas, dice una que es muy interesante y que en estos tiempos nos sirve mucho, porque para nosotros en nuestra práctica profesional de todos los días, no solo en este programa, sino en todos los programas y todos los compañeros que llevan adelante, que tenemos que hacer notas, hablar con gente y demás, hay una que dice: podemos estar en las antípodas de un funcionario, detestar a un político, y aún así debemos entablar el diálogo, entrevistarlo, consultarlo y saber mirar los matices. Hay que hacer el esfuerzo de entender cómo y por qué tomó determinada decisión y cómo y por qué actuó de tal manera. Eso es parte del reconocimiento que del mundo de la política tiene respecto de todos. Ayer se enteraba Alberto Fernández del fallecimiento de Mario Weinfeld cuando estaba en un acto y le vienen a soplar eso a la oreja, entonces se siente en la necesidad de decir unas palabras, porque lo conoció, porque militaron juntos en el secundario. Él cuenta: yo militaba en la UES y Mario en la JP. Bueno, nada, cuenta que los unía una gran amistad, que hablaban muchas veces y qué sé yo, y que sin embargo lo recontra criticaba. Que lo recontra criticaba al aire, que criticaba sus medidas, que hablaba con él y le criticaba algunas medidas, pero se sentaba con él para escuchar, para entender, para aprender un poco parte de lo que era este decálogo. Y otro que me parece central es que dice que nunca hay que ocultar los hechos, pero que tampoco uno está obligado ni obligada a adscribir a agendas de otro. Que tenemos que animarnos también a pensar en nuestra propia agenda, a qué son los temas que nosotros queremos discutir y charlar. Y de eso va Tarea Fina. Y de eso va Tarea Fina también. ¿Qué vamos a hacer los domingos cuando querramos entender lo que está pasando en este país sin poder leer a Mario? Lo vamos a extrañar un montón. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, y les quiero decir una cosa, cada uno va a tener un minuto. Comienza con su minuto la señora Victoria Villarroel de Libertad Avanza. Soy Victoria Villarroel, vine a hablar de lo que realmente le interesa a la gente, el ano de Batman. Victoria, su minuto, bueno, el minuto de Luis Petri de Juntos por el Cambio. Buenas noches a todos, soy Luis Petri. Vamos a dejarlo todo para que vos, con Patricia Bullrich, puedas ir a trabajar por un celular. Una hora de Agustín Rossi. Rossi, su minuto. Buenas noches. Junto con Sergio Massa te vamos a explicar el ajuste. Argentina es un país de mierda. Bien. Bueno, gracias Rossi. El turno de Florencio Randaz, su minuto. Florencio. Buenas noches. ¿Saben qué? Yo no tengo ninguna duda. Si conocés Córdoba, lo votás. Es el mejor candidato. Muy bien, cierra entonces el minuto Nicolás del Caño del Frente de Izquierda. Buenas noches. Tengo el orgullo de acompañar a Macri, los grandes empresarios, los bancos, el FMI y sus políticos. Si unimos la fuerza, podemos dar vuelta a la historia. Bien, gracias Nicolás del Caño. Viene en la pantalla un QR. Básicamente la pregunta es quién pensás que venimos al
Vamos a entrar en el primer tema de debate, que es un tema muy importante, que es el tema de la economía. Quien inicia es Agustín Rossi. Sergio Massa tomó una decisión histórica. Eliminó a los trabajadores en relación de dependencia. Junto con esto, hoy conocimos el indicador de desocupación. Hay pleno empleo. Bien, muy bien, Agustín Rossi. Le toca el turno a Florencio Randazzo. Necesitamos hacer 4 cosas. Muy bien, Luis Petri, adelante. Mientras estás viendo este programa, imprime 4.000 millones de pesos. Para terminar con la inflación, primero hay que terminar con este país. Fuerte terminar con eso. Bueno, además está decir que es todo mentira, pero la verdad es que fue una locura lo que pasó en el debate a candidatos a vicepresidentes de la Nación. Por supuesto que nada de eso que acabamos de escuchar es nada que ha dicho ningún candidato ni candidata a vicepresidenta de este país, pero en un momento se armó un lío, todo el mundo hablaba, gritaba, uno se hablaba sobre otro, qué necesidad, decían cosas, ¿no? de hacer esas cosas. Como que Bonelli no sabía mucho qué hacer y el otro le decían, bueno, no, esperen, no se hablen uno encima del otro, no hagan no sé qué. La verdad que esto igual es un chiste que no sabemos quién hizo y que fue robado. Le agradecemos a Twitter. Robado. Twitter es un lugar, es un infierno. Es un infierno, pero a es horrendo. veces nos proporciona estas cuestiones, estas piezas, perlitas. No, pero la verdad es que sinceramente es algo, en un momento costaba muchísimo poder seguir el hilo. Que era de qué estaban discutiendo, de qué estaban hablando, porque se hablaban uno sobre el otro, se insultaban, se decían cosas, se cortaban. Bueno, pero igual es importante, ¿no? Es necesario, ahí se escuchan una cosa de las que decía Juana Rizabalaga hace un rato y que me parece que es interesante para pensarlo. Dice, bueno, hay que discutir las propuestas, porque discutiendo las propuestas vamos a saber más o menos de qué estamos hablando, qué es lo que queremos. Muchas veces nos está pasando ahora cuando escuchamos gente que ha definido votar a un candidato, otro candidato, no sé, una candidata, otro candidato. No saben por qué. A veces minimizar un poco, decir, bueno, sí, dice eso, pero no sé si estoy tan de acuerdo, pero no importa. Bueno, no esto va a ser más adelante, no lo va a hacer, aquello será después. Sí, lo digo en función en general de todo lo que venimos escuchando, y me parece que es muy importante conocer y saber cuáles son las propuestas porque se juega mucho, ¿no? Dentro de un mes. A mí ya me entraron unos nervios. Exactamente, estamos a un mes. Estamos a un mes. Estamos a un mes. Totalmente. Sí, a un mes de las elecciones. Pero bueno, así que tenemos mucha tarea fina por hacer de aquí hasta dentro de un mes, y vamos a estar cada viernes discutiendo, pensando y hablando justamente de lo que son las grandes propuestas, de lo que son los modelos de país y cómo las medidas que se toman impactan en nuestra región y en nuestra ciudad. Así que tenemos mucha tarea. María, un placer. Nos encontramos el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What are you doing here? Making stop. And the music on. Keep going. Let's go. You want to get paid? You idiot. You're running the wheel. That I can tell you. Emily, sorry, I'm not ready yet. Stop! That's cool, bro. Sorry, Dad. Let's switch hobbies. What? As an actor, I'm a keen observer of human nature, and I can tell you that your son is not ready for this sort of commitment.